Miramos que la literatura nos dice que el envenenamiento por arsénico causa frecuentemente diabetes y el envenenamiento por arsénico es mucho más frecuente en los países pobres, en los países en vías de desarrollo. Y eso es porque son pobres esos países. Porque, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud establece unos límites, el mínimo de lo cual el agua, por ejemplo, el agua potable debe contener arsénico para que no haga daño. Y esos controles, obviamente, en los países pobres ni los hacen. Porque está demasiado ocupado, por ejemplo, la gente recogiendo aquel montón de cadáveres como en Honduras, todos los días en los periódicos aquel montón de gente joven que amaneció asesinada por la pobreza. Entonces, miramos que esto es una cosa grave. En este momento acaba de explotar una historia muy grande en Bangladesh, un país con más de 150 millones de habitantes. Un estudio de la Universidad de Chicago muestra que la mitad, 77 millones de todos los habitantes de Bangladesh, están envenenados con arsénico, porque el sistema de agua potable es pésimo, es desastroso, típico, es un país más pobre que Honduras, que ha tenido gobernantes más ignorantes y más ineptos y más corruptos que los hondureños. Y el resultado, el efecto es que la gente sufre más. Entonces el estudio estima que 20% de todas las muertes en los últimos 10 años han sido causadas por el envenenamiento de arsénico. Y el envenenamiento de arsénico no solo causa diabetes, que genera disfunción eréctil, sino que también causa hipertensión, que causa disfunción eréctil, y también causa depresión, que causa disfunción eréctil. Entonces, la pobreza está causando que la gente se envenene, porque el arsénico se encuentra naturalmente en los minerales, y si no hay buenos sistemas de filtración, que se necesita dinero, y el dinero se obtiene con rápido crecimiento económico, y eso solo se puede obtener cuando se tienen gobernantes competentes y honestos, pero de eso aquí en Honduras ni hablar. Entonces, doctor, ve el vínculo que hay, el vínculo entre una cosa como el envenenamiento arsénico, como diabetes, como depresión y todas estas enfermedades que causan disfunción eréctil por causa de la incompetencia de los gobernantes que hemos tenido. Tiene toda la razón usted. Yo creo de que no solo Bangladesh y Honduras tienen este problema, lo tienen casi todos los países latinoamericanos, con las mismas condiciones de que hemos hablado y que le he explicado, ¿verdad? Porque yo estoy un poco, como le digo yo, no confuso, porque yo entiendo lo que usted me está diciendo, pero yo me concentré a hablar mi tema desde un punto de vista científico, ¿verdad? No quiere decir que lo que usted dice no sea científico, pero veo que estamos metiendo aquí muchos aspectos que se alejan un poco de lo que es la idiosincrasia nuestra en cuanto a lo que son las enfermedades, ¿verdad? Porque yo no veo la razón que estemos repitiendo el mismo problema que tenemos en este país, que estamos hasta la coronilla de todas las deficiencias. Por ejemplo, aquí ve usted, digamos, las autoridades están haciendo las infracciones ahí, los taxistas, las motos, ¿y quién toma actitudes para eso? Nadie. Hace poco me botaron un muro de mi casa y tuve que llamar yo a los bomberos a medianoche para que fueran a cortar un árbol que lo botaron ellos en la calle, porque tiraron del árbol porque les dificultaba poner el poste. Dejaron toda la acera deshecha. Y entonces yo mandé una carta a la ENE hace como 15 días y no ha habido ni una respuesta. Esas cosas deben ser de oficio. No, pero sabe, doctor, nosotros hacemos vínculos porque de una manera creciente las diferentes disciplinas científicas se unen con otras, a veces que históricamente no tenían ningún vínculo, porque ha resultado que muchos de estos vínculos producen mucho más estos efectos simbióticos. Estas mezclas producen más resultados positivos cuando se mezclan conocimientos, como por ejemplo la bioantropología ha revolucionado infinidad, ha hecho comprender por qué la gente hace tantas tonterías. Por ejemplo, en francés hay una frase que usted seguro que la conoce, c'est plus fort que moi. Y entonces, cuando la gente le pregunta, ¿por qué haces tanta tontería? ¿Por qué te empinas sin parar la botella? Entonces la gente dice, no puedo controlar. Y resulta que hoy día hemos descubierto, bueno, los geneticistas han descubierto que hay un gen que predispone para el alcoholismo.
Y el problema es que antes se creía que era una cuestión de moral y no hay tal cosa, sino que predisposiciones genéticas. Pues hay una ciencia, la bioantropología, que mezcla antropología y biología y ha logrado explicar cómo con el paso de millones de años de evolución, en la medida que el ser humano iba evolucionando, desarrolló una serie de comportamientos para aumentar sus probabilidades de supervivencia. Y esas que están enraizadas en el código genético hoy día ya no son necesarias porque hay una alta tecnología, pero no las pueden cambiar. Entonces, la ciencia médica dice que no hay que comer pizzas, hamburguesas y un montón de tonterías, pero la gente se sigue metiendo por tonelada porque tiene una genética que lo predispone para eso. Entonces, es importante ver todas estas combinaciones de ciencia para tener la visión de conjunto, como dicen en inglés, the big picture. Entonces, en este aspecto, por ejemplo, uno de los aspectos también que dice la literatura médica sobre la impotencia sexual, de por qué la disfunción eréctil o impotencia sexual, como la conocen. Yo sé que el término médico, pero tenemos que utilizarlo para que el televidente pueda tener claro de lo que estamos hablando. Entonces, citan al alcoholismo. Y aquí en Honduras hay mucho alcoholismo. Y sabemos que el alcoholismo en los hombres es muy frecuente, no exclusivamente, pero es muy frecuente como refugio, como consecuencia de la depresión. Y eso es muy frecuente cuando la gente está desempleada y pobre. Y eso es culpa de los incompetentes ineptos que tenemos y que hemos tenido como presidentes. Como yo le digo, volvemos al principio. Yo creo de que es bueno tocar estos asuntos e insistir en ellos. Pero ni usted ni yo podemos obtener una respuesta como quisiéramos a corto plazo, ¿verdad? Este es un problema, atacarlo, pero con resultados a largo plazo. Y cuando yo le digo a largo plazo, para Honduras tenemos que esperar un mínimo de un siglo. Para Honduras, un mínimo. Y siendo muy optimistas, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados acá que queremos invertir, indudablemente hay gente que lo hace, que quiere invertir y sacar las ganancias ya en cosa de meses. Eso pues se puede ver, pero ya desde aspectos de tipo social es muy diferente. No podemos esperar resultados acá a corto plazo. Esa es una idea de que la gente tiene aquí que cree que es un proceso simple, sencillo, educar a un pueblo. Ya, pero una forma de educarlo es a través de la televisión. Nuestra obligación es ilustrarlo para que ellos puedan tomar decisiones coherentes y no sigan votando por los incompetentes. Claro, pero aún con la televisión y todo, ¿cuánta gente cree usted que ve televisión en Honduras? Pues más de la que va a la escuela, con todas las huelgas que hay. Pero mire, como le digo, aún con televisión y con todo, no podemos obtener resultados a corto plazo. Es un proceso muy prolongado, ¿verdad? De manera que tenemos que ir acostumbrándonos poco a poco a mejorar. Pero tener la ilusión de que vamos a resolver todo hoy para mañana, eso es verdaderamente más que lo que le digo, la ilusión, ¿verdad? Así que yo entiendo de que, ¿qué podemos esperar? Como le digo, nosotros tenemos funcionarios que nos los merecemos, por más que queramos hacer, porque se protesta, se dice acá, se dice allá. Yo, por ejemplo, publiqué un artículo que hay que eliminar la imagen o que la figura del presidente de la República, porque nos perjudica eso aquí en este país. Algunos amigos se rieron de mí, ¿verdad? Porque yo les digo que esa es una cosa que verdaderamente... Habría que poner restricciones para que no lleguen los brutos, porque el problema es que ellos han construido reglas que prohíben que los inteligentes y los honestos lleguen y que esté monopolizado por los brutos y los deshonestos. Entonces las leyes que deberían de existir sería una, que le prohíban a los deshonestos y a los ignorantes llegar al poder y a los honestos e inteligentes llegar al poder. ¿Y quién les va a prohibir a la gente que lleguen al poder? Sí, dígame. Pero denunciándolo podemos hacer algo. ¿Y de qué sirve denunciar si no se castiga a nadie? Es por lo menos lo único que podemos hacer, pero es mejor que nada. Tenemos que hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a continuar hablando con uno de los mejores urólogos de Honduras y de Latinoamérica sobre este tema de la disfunción eréctil y su vínculo con el subdesarrollo de este país. Así que por favor no se vayan, que ya regresamos.
Bueno, estamos de regreso y estamos hablando con el doctor Rigoberto López, uno de los mejores urólogos de Honduras y de Latinoamérica, sobre el tema de la disfunción eréctil o la impotencia sexual. Pero afortunadamente para todos aquellos hombres que la padecen, que no tienen, es una enfermedad como cualquier otra, no tienen ningún motivo por el cual avergonzarse, porque no tiene, no se diferencia en nada de un problema cardíaco o la pérdida de pelo o manchas en la piel o cualquier otra cosa. Pero miramos que a partir de 1998 ha habido una solución bastante impresionante con la aparición de la Viagra, y después en el 2003 con Levitra, y un poquito más adelante, en el mismo 2003, con Cialis, tres nuevos tipos de productos farmacéuticos que han revolucionado este campo de la urología. Tenemos unas fotos para ilustrar mejor. Ahí miramos la famosa Viagra. Ese es un frasco típico en el que se vende. Mostremos lo que sigue, por favor. Esas son las famosas, se han vuelto famosas. El diamante azul. El diamante azul, ¿verdad? La pastilla de la felicidad o del amor. Ahí la vemos en abundancia. Sí, miramos, es la publicidad. Ellos lograron, estas compañías farmacéuticas lograron que lo que se llama el control de alimentos y productos farmacéuticos les bajaran las restricciones en cuanto a la publicidad, y hicieron muy creativo, usualmente muy divertida, cómica, y digamos como ese anuncio, diciendo lo que Viagra puede hacer para un hombre de esa edad, que usualmente en esa edad se padece más de disfunción eréctil que en edades más jóvenes. Entonces, muy creativas, muy artísticos y provocativas esta publicidad que han sacado. Las diferentes, aquí habíamos la Cialis. La Cialis, doctor, este es muy superior a la otra, ¿verdad? Por el hecho de que dura mucho más. Exactamente. Y miramos, sí, la Cialis pues también tiene un color muy atractivo. La Cialis llega a durar hasta 36 horas, mientras que la otra, 2, Levitra, y solo duran 4 horas. 4 o 6 horas. 4 o 6 horas. Entonces, nuevamente, aquella famosa frase de Superman que decía, es un pájaro, es un avión, no, es una super erección. Este es el tipo de publicidad que han sacado, que han sacado, y mostremos lo que sigue a continuación. Aquí Levitra. Tenemos esta situación. Sí, nuevamente Levitra, como decíamos, Levitra es nada más un equivalente que el que tenemos en Viagra. Es bastante similar y casi no se diferencia mucho. Y en cambio, Cialis sí es bastante revolucionario porque permite tomarla una sola vez y que dura 36 horas, por eso le han llamado la píldora del fin de semana. Y podemos apreciar cómo este fenómeno puede cambiar radicalmente. Por ejemplo, mostremos unas estadísticas que tenemos, unas cifras ahí que tenemos. Miramos en promedio, estas son, hay diferentes miligramos, este es uno de las posologías más frecuentes, y miramos que la más barata es la Cialis, y es la que más dura, ¿verdad? Pero este es el precio por pastilla. Miren qué caro, ¿eh? Este es el precio no solo en los Estados Unidos, sino que en muchos otros países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Europa Occidental. Precio bastante por pastilla. Imagínense, y únicamente dura Levitra y Viagra únicamente 4 a 6 horas, dice el doctor, mientras que la otra hasta 36 horas. Y Cialis también está sacando una nueva pastilla en donde se toma regularmente todos los días, como que si fuera un medicamento de esos que toma regularmente, como la píldora anticonceptiva, por ejemplo, que toma regularmente. Y de esa forma, en cualquier momento un hombre estaría disponible de la misma manera que un hombre normal que no tiene disfunción eréctil. Pero miramos, tenemos otra estadística que nos muestran que, bueno, esta nos está mostrando que son caras estos productos por pastilla. Ahí miramos que la Cialis, la más barata, es $6 por pastilla. Y estas estadísticas nos muestran el nivel de riqueza. En el 2009,
de cada uno de estos tres países que tenemos ahí en la pantalla, Honduras, Estados Unidos y Singapur. Y miramos que Honduras en el 2009, en promedio, el ingreso per cápita fue de $4,000, mientras que los Estados Unidos fue 46,000. Y Singapur, que ha sido gobernado por presidentes todavía más inteligentes y más estudiados que los de los Estados Unidos, obtuvieron 52,000. Entonces, ¿qué pasa? Los hombres de los países no tienen que estar estresados por el crimen porque es bien barato y lo hacen. Porque está demasiado ocupado, por ejemplo, la gente recogiendo aquel montón de cadáveres como en Honduras, todos los días en los periódicos aquel montón de gente joven que amaneció asesinada por la pobreza. Entonces, miramos que esto es una cosa grave. En este momento acaba de explotar una historia muy grande en Bangladesh, un país con más de 150 millones de habitantes. Un estudio de la Universidad de Chicago muestra que la mitad, 77 millones de todos los habitantes de Bangladesh, están envenenados con arsénico, porque el sistema de agua y todas estas enfermedades que causan disfunción eréctil por causa de la incompetencia de los gobernantes que hemos tenido. Tiene toda la razón usted. Yo creo de que no solo Bangladesh y Honduras tienen este problema, lo tienen casi todos los países latinoamericanos, con las mismas condiciones de que hemos hablado y que le he explicado, ¿verdad? Porque yo estoy un poco, como le digo yo, no confuso, porque yo entiendo lo que usted me está diciendo, pero yo me concentro. Miramos que la literatura nos dice que el envenenamiento por arsénico causa frecuentemente diabetes. Y el envenenamiento por arsénico es mucho más frecuente en los países pobres, en los países en vías de desarrollo. Y eso es porque son pobres esos países. Porque, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud establece unos límites, el mínimo de lo cual el agua, por ejemplo, el agua potable debe contener arsénico para que no haga daño. Y esos controles, obviamente, en los países pobres, que causa disfunción eréctil. Entonces, la pobreza está causando que la gente se envenene porque el arsénico se encuentra naturalmente en los minerales y si no hay buenos sistemas de filtración, que se necesita dinero y ese dinero se obtiene con rápido crecimiento económico y eso solo se puede obtener cuando se tienen gobernantes competentes y honestos, pero de eso aquí en Honduras ni hablar. Entonces, doctor, ve el vínculo que hay, el vínculo entre una cosa como el envenenamiento arsénico, como diabetes, como depresión, tables, pésimes, desastrosos, típicos, un país más pobre que Honduras, que ha tenido gobernantes más ignorantes y más ineptos y más corruptos que los hondureños. Y el pago, el resultado, el efecto es que la gente sufre más. Entonces, el estudio estima que 20% de todas las muertes en los últimos 10 años han sido causadas por el envenenamiento de arsénico. Y el envenenamiento de arsénico no solo causa diabetes, que genera disfunción eréctil, sino que también causa hipertensión, que causa disfunción eréctil y también causa depresión.